Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, iniciando de esta manera muy alegre, muy festiva, la Casa del Ritmo. Por ese tema iniciamos nuestra edición vespertina del día de hoy, como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes, a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca Binacional Colombo Venezolano, llevándoles la información en señal abierta, pero también tenemos la opción de Facebook Live, que nos permite estar en cualquier parte del mundo en este momento, enseñar en vivo, y nuestras opciones comunicacionales diversas en redes sociales. También debo recordarles que este es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores desde las distintas emisoras que nos permiten amplificar la señal, obviamente corresponsales de Colombia, Venezuela y otras partes del mundo que amplifican también nuestros comentarios, y todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Bueno, el debate está abierto sobre el tema de si se debe privatizar o no PDVSA. En algún momento esto fue debate de opinión pública y varias veces ha surgido la idea, pero siempre ha caído rendida ante la primacía del Estado en el manejo de los recursos de la industria petrolera venezolana y las fases del proceso. Prácticamente todas las fases del proceso están manejadas por el Estado, y algunas que otras pues queda a través de los llamados convenios de asociación implícita como un proceso de apertura. Pero nuevamente María Corina Machado ha traído el tema y bueno, diversos economistas han señalado las ventajas, virtudes, desventajas, bondades, es decir, todos los análisis cruzados que puedan haber sobre el tema de la privatización en Venezuela, de petróleos de Venezuela. Pues bien, el economista y especialista en asuntos internacionales de la Universidad de Denver, Francisco Rodríguez, ha señalado que en un país con las debilidades institucionales y la tradición de captura del poder público en Venezuela, la privatización de PDVSA no sería otra cosa sino asegurar la transferencia de los enormes recursos del Estado a las élites económicas que se posicionarían para adquirirla. Quienes plantean la privatización de la industria petrolera omiten, según afirma, discutir cómo se impediría que ésta sea adquirida por muy debajo del valor de su capacidad de generación de ingresos por grupos económicos cercanos a quienes lleven a cabo el proceso de venta. Colocó como ejemplo la privatización en Rusia, que permitió colocar las empresas petroleras y otras empresas de ese país bajo dominio de consorcios privados que la manejaron de manera muy poco ética. Entre 1976 y 99, Venezuela construyó una empresa petrolera estatal eficiente, manejada con gerencia profesional, sin interferencia política. Rescatar la eficiencia de nuestro sector petrolero en vez de entregárselo a actores privados debe ser nuestro primer objetivo. El sector privado, afirma Rodríguez, debe jugar un rol fundamental en cualquier propuesta de transformación productiva de Venezuela, y se debe buscar formas para ampliar sus espacios de participación en toda la economía, incluido el sector petrolero. Ha afirmado Francisco Rodríguez, profesor de la Universidad de Denver, venezolano, que ha analizado este tema. Y bueno, hoy fue un día, y ha sido hasta ahora, un día de la mujer muy diferente en Venezuela. ¿Y por qué ha sido diferente? Porque en esta oportunidad, en este año, las mujeres no salieron a recibir regalos, detalles, a hacer algún tipo de acto o actividad especial, sino que las mujeres estuvieron protestando en varias ciudades del país. En Caracas hubo la gran marcha de las mujeres siguiendo sus derechos. Vamos a ver parte de esta marcha a través de estas imágenes. Las mujeres estamos decididas a reconstruir la esperanza de los venezolanos. Exigimos condiciones de
Bueno, y también hubo dirigentes políticos que marcharon, como Alejandra Hidalgo, secretaria de organización de Un Nuevo Tiempo en la parroquia Macarao, en la ciudad de Caracas, afirmando lo siguiente. Veamos. Estamos hoy, nos encontramos aquí en Caracas conmemorando el Día de la Mujer, exigiendo, protestando nuestros derechos como mujeres venezolanas, luchadoras, guerreras. Seguimos de pie para exigir una buena calidad de vida, alimentación, educación, transporte y todo lo demás. Bueno, y estas marchas no solamente se realizaron en Caracas, se realizaron en Maracay, se realizaron en Valencia, en Barquisimeto, en Maracaibo, en varias ciudades de Venezuela se realizaron estas marchas del Día de la Mujer, exigiendo derechos de calidad de vida, básicamente, como bien lo decía Alejandra Hidalgo, secretaria de organización de Un Nuevo Tiempo de Macarao, en Caracas. Pero también hubo mensajes muy claros en el Día de la Mujer. Uno de ellos es de Kenia Martínez, una indígena bari que en el Día Internacional de la Mujer, siendo venezolana, pues dio también su mensaje. Vamos a escuchar el mensaje de Kenia Martínez, indígena bari. Taina Winnie. Mi nombre es Kenia Isabel Martínez Gavini, orgullosa indígena bari. Bueno, de verdad que ser mujer es algo extraordinario, desde siempre, o sea, como la madre tierra, toda la esencia en el mundo inicia por ser mujer. Y por ser indígena hay varias, sentirnos orgullosos cada vez es algo imperante desde que somos pequeñas, ¿no? Desde que somos pequeñas. Pero a nivel de mujer indígena, hay todavía, en pleno siglo XXI, todavía hay esa parte de discriminación. Y yo le digo a las mujeres que indiferentemente de lo que digan, tenemos que hacer las cosas, tenemos que crear, innovar, hacer, sentir que la gente sienta lo que podemos hacer y lo que somos capaces de hacer en cualquier momento. De verdad, a veces hay un poquito cuando la gente no se siente capaz o que es insegura de que pueda hacer cosas, pero estamos seguros que aquí en Amazonas, en Tierra Mágica, podemos hacer cualquier cosa y por nuestra familia, por nuestra gente y por el planeta entero. Así que, bueno, feliz Día de la Mujer y muchas bendiciones. ¿A ti? Bueno, en la posición de esta indígena bari sobre el Día de la Mujer, qué bonito escuchar también el movimiento indígena y sus representantes femeninas manifestando su posición sobre el Día de la Mujer. Bueno, la historia no es nueva, pero Médicos Sin Fronteras ha revelado informes sobre abusos sexuales que sufren algunas mujeres migrantes en México, en su ruta hacia los Estados Unidos. Miedo, hambre, violencia. Vienen desde Honduras, El Salvador, Guatemala, Venezuela y deben atravesar 5.000 kilómetros de México para llegar a la frontera norte. Ser violadas es para algunas el precio del pasaje, según este informe. A la agresión se suma que por su carácter de migrantes irregulares no son atendidas en hospitales públicos y dependen de las organizaciones para conseguir un anticonceptivo o algo tan básico como apoyo psicológico. La ONG Médicos Sin Fronteras identifica la violencia sexual en las rutas migratorias como uno de los grandes retos pendientes de la región. El año pasado atendieron 61 casos directos por agresión sexual y más de 3.200 por consultas sobre salud sexual y reproductiva. La violencia sexual es solo la punta del iceberg. Un informe del Instituto Nacional de Salud Pública de la Universidad Autónoma de México y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México afirman que un 29% de las migrantes son víctimas de violencia física, psicológica y sexual. La mayoría de los abusos quedan impunes. El temor a ser repatriados y la desconfianza en las autoridades provoca que solamente se denuncie 1 de cada 10 casos, asegura la investigación. Lamentable esto, pero como dice el informe, es quizás el precio por migrar. Bravo, lamentable. Bueno, tremendo tema, un recuerdo con María Teresa Chacín cantando Algo Contigo. Una canción bellísima y una voz preciosa, la de María Teresa Chacín, que nos ha traído bastantes recuerdos durante la tarde de hoy en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Este segundo segmento del programa que inicia así de esta manera suavecita.
Bueno, lo que no es suavecito es lo que está pasando con la gasolina que está vendiéndose en Venezuela. Según el dirigente nacional del Sindicato Petrolero Sin Fronteras, Carlos Colina, en Venezuela se está vendiendo una gasolina de bajo octanaje y que es distribuida desde el complejo refinador de Paraguaná gracias a las refinerías de Amuay y Cardón que están trabajando a medias. Dice que la planta de CAI, ubicada en Amuay y que es indispensable para la producción de gasolina, tiene parada varios días por una emergencia que se registró y debieron abrirla para aplicarle mantenimiento. Ocurre entonces que se ve reflejada la calidad de un combustible que cada vez es más volátil y causa daños a los vehículos, especialmente a las pilas de la gasolina. El parque automotor está recibiendo cualquier tipo de gasolina no controlada y no supervisada, afirma Carlos Colina. La catalítica funciona y no funciona, por lo tanto no es de calidad. En cambio, la que sacan del país en barco a otras naciones sí es controlada, porque le hacen todas las pruebas y estudios químicos que exigen la calidad de octanaje. Para el parque automotor venezolano usan lo primero que sacan, afirma. Alertó que ha habido una gran demanda de bombas de gasolina ya que se deterioran con facilidad ante la calidad de combustible que se está vendiendo, y esto incluye el que venden a precio internacional, que es la misma subsidiada por Nicolás Maduro a través del llamado Sistema Patria. ¿Qué, qué más quiere? Este es un régimen que para el pueblo venezolano son los huesos, los sobrantes, lo que cae de la mesa. Para el resto del mundo, lo mejor. Y hacen negocios inmensos con este petróleo venezolano y estos derivados del petróleo que negocian en el mercado internacional. En ningún país del mundo le aceptan a gasolina de baja calidad, pero sí la meten en el mercado venezolano, donde los venezolanos son los que sufren, los venezolanos que apenas pueden para mantener un carro, tienen recursos para mantener un carro, ven perder sus recursos porque el gobierno decide, como lo dice la nota, las declaraciones de Carlos Colina, dirigente del Sindicato Nacional Petrolero Sin Fronteras, el gobierno nacional destina al mercado venezolano la peor gasolina. Qué tristeza de país. Bueno, vamos a escuchar a Antonio Ecarri, quien ha pedido al régimen de facto atención al pequeño emprendedor. Veamos cuál es su razonamiento. Presidente Maduro, mire, el CENIAT nada más a un negocio pequeño, pequeñito, en cualquier zona del oeste de Caracas o de cualquier parte del país, les impone una máquina que nada más la máquina cuesta $1.000 para un emprendedor que está arrancando. Y así es que quieren ayudar a formalizar los emprendedores. No. Ojo con el CENIAT, que es una sobrecarga para los emprendedores venezolanos. Entiendan que con eso lo que están estimulando es la evasión. El CENIAT tiene que entender que deben ser promotores económicos antibloqueo. Ellos no están contra el bloqueo económico. Pero el bloqueo económico no solamente es internacional, también es nacional. Entonces ustedes tienen que levantarle la pata y la bota a los emprendedores venezolanos. Bueno, es la situación entonces que se está presentando con las máquinas del CENIAT. Esto ya se ha dicho varias veces. Unas máquinas totalmente impuestas, obligadas por el gobierno, y que sin duda alguna generan una sobrecarga a pequeños y medianos emprendedores venezolanos que deben tomar esas máquinas si quieren ser legales. ¿Quién vende las máquinas? Algún pana del gobierno. ¿Quién negocia esto? Algún pana del gobierno. Porque en Venezuela todas las cosas son así, todo se vincula con el régimen de facto a través de algún tipo de negocio turbio. Pero Copa Airlines ha planteado la necesidad de impulsar sus vuelos hacia Venezuela a medida que una incipiente recuperación económica impulsa las demandas de viaje y se prevé que se abran nuevas conexiones a Colombia. La aerolínea con sede en Panamá tiene como objetivo agregar 8 vuelos a los más de 35 existentes por semana, dijo el gerente general de Copa en Venezuela, Roberto Pulido. Esto conectarán la capital y otras 3 ciudades de Venezuela con la ciudad de Panamá. Las mejores relaciones entre Venezuela y Colombia también aumentan las oportunidades para las aerolíneas
La aerolínea de bajo costo de Copa, Wingo, está lista para reanudar los vuelos entre los dos países una vez reciba la autorización de sus gobiernos. Ha destacado. Otras aerolíneas, incluidas Turkish Airlines e Iberia en España, también están aumentando sus operaciones en el país a medida que se recupera de una caída de 7 años. La economía venezolana creció 6% el año pasado, su ritmo más rápido desde el 2007, según una estimación del Fondo Monetario Internacional, mientras que el sector petrolero se recuperaba en medio de una relajación de las sanciones estadounidenses. Miren, esto no tiene nada que ver con el tema de la llamada recuperación económica. Primero, esa no existe. Existe para una minúscula proporción de venezolanos. Un minúsculo grupo de venezolanos que se han favorecido del régimen como negocio directo. Pero bueno, bienvenida a nuevas rutas aéreas a Venezuela. Bienvenido la oportunidad de que Venezuela pueda estar en el mercado internacional. Esto se debe más a la dolarización de la economía que a la reactivación económica como tal. Esto se debe entender muy claramente. Vamos a escuchar a la dirigente nacional de 20 Venezuela, Dignora Hernández, quien exige una primaria sin el Consejo Nacional Electoral. A mí me decía una persona a quien respeto mucho, no, Dinora, lo que pasa es que el problema no es la máquina, si hay garantía, podemos trabajar con ellas y acudir a un proceso electoral con ellas. Y yo le decía, pero ¿quién te lo va a garantizar? Jorge Rodríguez. Te lo va a garantizar el CNE. Entonces, aquí lo que está puesto sobre la mesa es algo muy importante. Señores, la elección primaria es un proceso ciudadano. Así es. Si nosotros se lo entregamos al régimen, el régimen tiene la capacidad tecnológica para convertir a este CNE, revertir la realidad. Además, el CNE ha significado los últimos años en manos del madurismo y del chavismo una plataforma para el fraude, y no me canso de decirlo, así como la caja CLAC y la entrega de los sartán, esa a la que apelan muchos alcaldes, por cierto, por aquí de la zona tuya esta de Chacao, que ellos reparten los sartán en tiempo de campaña. Ese es un andamiaje para la extorsión, eso es valerse de la necesidad de las personas para comprarle un voto. Eso es además una trampa emocional. A mí me dice, mira, pero no le hables mal al CNE porque es que después tú vas a ir con esas máquinas. Yo digo, ya va. Una cosa es la elección primaria, que es un proceso de la oposición, aunque sabemos que tú sabes que ahí se miden alacranes también. Es un proceso ciudadano que no puedes permitir que el PSUV te cuente el voto, ni que te ponga dispositivos que mañana pueda manipular. Y otra cosa es acumular la fuerza con un candidato claro, genuino, no cuestionable, en una elección transparente, acumular la fuerza e ir a enfrentar en el 2024 a un sistema que tiene constituida una plataforma para el fraude, pero que tú puedes... Bueno, esto es lo que señala Dignora Hernández, representante de 20 Venezuela, que ha manifestado elecciones primarias sin el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, hoy se produjo lo siguiente: la Comisión Nacional de Primaria instaló una comisión técnica con el CNE para establecer los pasos de las elecciones de la oposición para el próximo 22 de octubre. Según Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias, esta comisión planea debatir ideas concretas en los próximos encuentros y definir la protección de cada identidad del elector para así evitar el efecto lista tascón. O sea, sigue la Comisión Nacional de Primaria avanzando con la asesoría técnica del Consejo Nacional Electoral. Esto va a traer bastante tensión y choques entre los participantes de las primarias. Bueno, amigos de Venezuela Siempre Venezuela, de esta manera la evaluación que usted hace, tercer segmento del programa, la segunda hora del programa, en esta edición vespertina de Siempre Venezuela. Como siempre, tenemos aquí en nuestra sala a Carlos Uzcategui, el Miura, que nos comenta también, nos ayuda a comentar las informaciones a diario. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, Alan, una feliz tarde para ti, para la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué ha venido sucediendo en el transcurso del mediodía hasta ahora?
Bueno, lo que ha venido sucediendo es que todo el Ujú. mundo me está diciendo, Alan, esa juez, ¿quién es? Y yo, obviamente, no, obviamente, pues no podemos decir, y si lo supiéramos, no lo diríamos tampoco, Tampoco se dice, porque yo considero a porque, esa mujer una valiente. bueno, Carlos, es una valentía media, porque si tú Sí, eres ético y eres moral, renuncias, así de sencillo. Mire, no quiero ser juez en un país en donde hay que ser corrupto para ser juez. Y listo, y te pones a hacer otra cosa. Pero no esto plantea un interesante dilema ético. Eres honesto, eres responsable, eres transparente, pero estás al servicio de un régimen que no lo es. ¿Debes seguir en tu cargo o debes renunciar por compromiso personal? ella tiene que estar trabajando de dos maneras. Por esos $10 nadie lo cree, pero aparte de eso, bajo una presión. Si te llega un caso donde un familiar de X personal, de funcionario de X ministerio del país de alta envergadura, no lo puede detener, no le puede colocar una causa, y de eso sabes tú. Entonces, ella tiene o renuncia o se tiene que callar la boca. Bueno, pero optó por callarse la boca. ¿Por qué? Exacto. ¿Qué ocurre? Yo trabajé en la Contraloría General de la República y muchas veces uno escuchaba en audiencias de Contraloría cómo las personas que eran acusadas por corrupción se escudaban muchas veces en dos cosas. Primero, en obediencia a un superior. Ah, yo tuve que hacer esto porque mi superior me ordenó hacer esto, este ilícito. O se excusaban con el hecho de que en este sistema, como todos son corruptos, yo también tengo que ser corrupto porque si no me sacan del sistema. Y creo que definitivamente allí está el quid del asunto. ¿Hasta dónde llegan los límites de tu ética, de tu moral frente a un sistema que es corrupto como el sistema chavista en Venezuela? Muchas personas dentro del chavismo que conozco me han dicho, Alan, pero es que si yo no hago eso, me sacan del sistema y entonces resulta que quedo yo mamandini. Y uno se plantea su dilema ético. Bueno, pero si eres parte del sistema que es corrupto, que es antiético, que es violador de derechos humanos, pues tú también lo eres. Así de sencillo. O sea, no te extrañe cuando venga la revuelta que debe venir en el país, la vuelta institucional a la Así es. democracia, tú vayas a salir manchado. Eso Pero es ¿hasta cierto, y dónde? fíjate que estás tocando un tema tan delicado, porque tú conoces lo que es el Poder Judicial. Ahora yo me imagino cómo será en la Fiscalía de los estados. Eso debe ser más tétrico aún todavía, Alan. Que lo es, Carlos, que lo es. Fíjate que los fiscales que supuestamente tienen que actuar de manera independiente, tienen que consultar cada una de sus actuaciones con el fiscal superior de cada estado. Y en esa consulta va y viene el chantaje implícito o Sí, explícito también. Porque ¿qué así es. ocurre? Cuando tú como fiscal, especialmente en el campo penal, en el campo financiero, en el campo de ahora los delitos políticos, cuando tú en tu investigación demuestras, por ejemplo, la inocencia de un preso político, ocurre que el fiscal superior te ordena ocultar pruebas, buscar la manera de culpabilizar y responsabilizar de alguna manera al que está siendo acusado políticamente y actuar en complicidad. Te conviertes en cómplice del sistema, por muy buena persona que seas, por muy buenas intenciones que tengas, por muy marcada tu visión de mundo que seas, siempre vas a ser responsable y eres coautor de la violación de derechos humanos que se pueda generar sobre este ciudadano. Alan, una pregunta te hago. A tu juicio personal, ¿qué es hoy día la justicia en Venezuela? ¿Qué es hoy día el colegio de abogados de cada estado? Las jurisprudencias existen.
Bueno, yo lo que creo, la justicia en Venezuela es una plastilina. Tú sabes que uno agarra la plastilina y la dobla y La moldea. le hace la forma que uno quiera. El régimen es el que tiene la plastilina en la mano y hace con la justicia lo que le da la gana. Si a ti te quieren embromar en Venezuela, lo hace aplicando o desaplicando normas, haciendo efectos retroactivos de normas o haciendo efectos progresivos de normas. Es decir, a ti te pueden acusar de un hecho por una norma vieja que ya no está vigente, pero que ellos la aplican, o una jurisprudencia que es dinámica, que a cada rato está cambiando. Fíjate que con el tema de la jurisprudencia, que la determinan las decisiones del juez de la República, cuando ocurre una jurisprudencia, esa puede ser utilizada para este caso en ese momento. Pero resulta que un año después, otro juez superior con otra jurisprudencia cambia totalmente la jurisprudencia. Y entonces los abogados defensores, especialmente en el campo penal, no saben qué hacer. Porque si se van por una Es decir, jurisprudencia, el juez le sale con otra. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo defiendo yo a una persona en estas condiciones? ¿Cómo lo hago? es decir, la pregunta es decir, que si cambian un juez rector o un juez que sea el principal de ese momento en ese tribunal y colocan por A o por B un juez accidental, todo cambia. No, casi el 90% de los jueces en Venezuela son provisorios. Upa. Es decir, no tienen carrera, pueden ser sacados así. Ah, este juez tuvo una decisión contraria a los intereses del juez rector. Para afuera, para afuera. O sea, por eso es que los jueces en Venezuela andan chorreados, porque andan como la gallina en el palo, chorreados, porque definitivamente todas sus decisiones son objetos de análisis político, hasta las más sencillas. Dígame si tú te enfrentas con un terrateniente chavista por una invasión que este está haciendo de tu terreno. Entonces tú dices, bueno, hermano, aquí lo que pasó es que esta gente, ¿cómo me defiendo yo ante un tribunal civil? Ante un tribunal civil, ¿cómo defiendo yo mi causa? Si este es un potentado chavista que utiliza todos sus movimientos y todas sus relaciones para afectar mi causa. Eso no es Algo sí justicia. perdió el país, no es justicia, pero algo que se perdió desde hace más de 2 décadas, Alan, y trabajé en ese campo con el IAN y con el extinto MAC, es el derecho agrario. El derecho agrario no existe en el país, Alan, eso no existe. No hay nada de eso. Carlos, vamos a hablar de otro tema. Antonio Ecarri anda en la línea de conformar una alianza de micropartidos para enfrentar al candidato que salga electo de las primarias. Ecarri se ha lanzado en una batalla por armar una unidad de micropartidos bajo una propuesta que presentó. Tipo chiripero. Sí, tipo chiripero, pero es que el chiripero tuvo su razón de ser en ese momento y tuvo a una figura como Rafael Caldera. Ahora Carri, que con su alianza del lápiz, ha presentado propuestas en cada micropartido que hay en Venezuela y lo ha hecho con Avanzada Progresista. Vamos a escuchar y darle una interpretación a esto después de ver este video. Ha presentado el Pacto Independiente por el Cambio Popular, una iniciativa que tiene que ver mucho con la naturaleza de las circunstancias que están viviendo los venezolanos en los sectores populares. Cualquier cambio político que se adelante en Venezuela tiene que tener, es indispensable que tenga un fuerte componente popular. Es desde los sectores populares que vamos a producir las transformaciones políticas que van a sacar al gobierno de Miraflores con votos y que van a abrir una nueva etapa que nos permita avanzar hacia el progreso. Y esta iniciativa del Pacto Independiente por el Cambio Popular va a ser una herramienta determinante en los cambios políticos que la Venezuela, que nuestro país va a vivir en los próximos tiempos. Pacto Independiente por la Alianza Popular. O sea, Pacto Independiente, el PIP, Pacto Independiente por Alianza Popular.
El Pipa. Vamos a colocar el nombre, el Pipa. Dame ahí una pipa de cualquier cosa. Pero, Oye, Alan, pero yo esa parte no la entiendo, de verdad que te voy a decir, pero sí me hace recordar un principio cuando el chiripero, porque el chiripero lo montó Rafael Caldera, pero antes habían como un anteproyecto, pero ellos están lanzando esto de una vez, de un solo punto. Ahora, ¿cuáles serían esos micropartidos, los pequeños movimientos populares? Porque ahí tendría que hablar y versarse el tema con la sociedad civil, gremios, sindicatos, federaciones y un sinfín de actos más. bueno, pero es que yo creo, y lo escuchamos ayer de otro dirigente de Fuerza Vecinal, que aquí lo que se está tratando de construir es este concepto. ¿Es posible hacer política en Venezuela y tender puentes con el régimen, con el gobierno, siendo opositor, ¿no? Y en este marco de ideas, ellos quieren contrastarlo con los otros opositores que serían los radicales para ellos. Pero, ¿cómo está hilando fino Antonio Ecarri esa alianza? Que el candidato de esa alianza va a ser el candidato competidor de, no de Para la Maduro, primaria. no de Maduro, No, sino en el absoluto. candidato que se elija en las primarias. Porque el segmento de mercado que ataca en materia de votos es el mismo segmento de los opositores. Por Y, supuesto. y esto pues no suena algo racional en tiempos de necesaria unidad. No sé cómo lo interpretas tú. Alan, y lo mismo que tú estás pensando, lo mismo estoy pensándolo. Es idéntico a lo que estás hablando. Pero lo que me preocupa a este punto, y lo veo a mi juicio muy personal, que esto es una división también, Alan. Y esto trae división al país, división a la unidad, división a estas primarias. Porque mucha gente va a decir, no, yo prefiero quedarme con esta gente, como hay otros que dicen, voy a votar en las primarias. Para mi juicio personal, hay una subdivisión. Bueno, el New Chiripero, vamos a llamarlo así, el movimiento New Chiripero, para identificarlos, porque hay que categorizarlos. El New Chiripero Alan, pero agarraría es que eso es un fuerza. arroz con mago. Eso es un arroz con mago, porque allá hay esto. Mira, para nadie es un secreto de lo que está pasando. Esto fue de la noche a la mañana. Se camuflaron en un vestigio económico que ha sido siempre el maletín político. Para Ah, nadie eso es un secreto en más de 60 años. pero el New Chiripero agarraría fuerza si logra una alianza con los factores del chavismo disidente. Por Ahí, supuesto. ahí sí estaríamos hablando de otra cosa. Un New Chiripero, pero con todas las de la ley, con partidos de izquierda. Cierto. Alan, y eso sí es cierto, eso sí estoy de acuerdo con lo que estás hablando, porque fíjate algo, ¿no? Dentro de las residencias que les están dando muy, pero muy duro, está en el Zulia Segundo Chirino, que estuvo muchos años dentro del factor chavista y hoy lo contra el que es Aníbal, y en programas internacionales son opciones. Y él también ha sido muy categórico en algunos puntos, pero vamos a esperar, como siempre lo decimos en el programa, qué es lo que va a suceder en las próximas horas. Carlos, hace 4 años se apagaron todas las luces en Venezuela y 8 días sin luz. Vamos a recordar ese Eso es momento a través de este video. Un apagón que dejó a Venezuela a oscuras, un hecho que nos marcó, sumidos en caos, preocupación e indignación. Mientras los días pasaban, millones salíamos a buscar comida, agua, luchábamos para tratar de sobrevivir a uno de los peores días de nuestra historia. Hoy, más que recordar, sabemos que nuestras vidas han sido marcadas, nuestros derechos siguen siendo vulnerados. Y el miedo a otro apagón sigue latente en nuestros pensamientos. Claro, un país se apaga es por la indolencia del chavismo, de estos gobernantes maula, que a pesar de haber tenido y haberle supuestamente puesto todos los millones de dólares que te puedas imaginar al sistema eléctrico nacional, este sigue siendo un sistema que no garantiza ni siquiera un día de luz completo en Venezuela. Y esa es la situación entonces Eso que es se correcto, presenta. Alan. Pues recuerdo eso.
Sí, dinos, Carlos. Eso es cierto, Alan, totalmente, porque me acuerdo de eso, como si, me acuerdo realmente de ese día del apagón, Alan, porque nosotros en el día de mañana, mi familia cumple 5 años en Colombia y nosotros, mi esposa y mi hijo menor, Carlos Daniel, cumplimos nosotros 4 años mañana de haber llegado al país sin regreso alguno. Pero nos vinimos más que todo fue por el apagón. Y en la salida de nosotros fueron cantidades de personas que salieron del país. No había internet, no había agua, no había gas doméstico, no había absolutamente nada. Fue la semana de hambre más que tuvo el país. Y sobre todo en el estado Zulia, en todo el aspecto. Por eso es que ese tema que tocaste ahorita con ese video, la gente tiene miedo de nuevo de un apagón. Eso es verdad. Bueno, Carlos, entre panas se defiende. Tú cuando tienes un pana y lo ves metido en un problema, pues sale también, vamos a ayudar a la pana que lo están jodiendo aquí. Pero bueno, resulta que le han dado palo cochinero a Nicaragua en la Comisión Interamericana de Derechos, en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Total. En el Consejo de Derechos Humanos, ahí le dieron palo cochinero a Nicaragua. Pero salió Venezuela a defenderlo. Vamos a escuchar cómo Venezuela defiende, ¿sí? Vamos a escuchar cómo Venezuela defiende las atrocidades del régimen de Ortega. Apenas el viernes pasado este Consejo celebró un diálogo forzado contra Nicaragua generado por una resolución injerencista que nada tiene que ver con la verdadera promoción y protección de los derechos humanos. Toca el turno ahora abordar el informe del nuevo mecanismo de asedio creado contra Nicaragua, fabricado por la referida resolución en la cual, por citar solo un ejemplo, se cuestiona y se sugiere el cambio de su sistema electoral nacional, una grosera violación de la soberanía y del respeto debido a la no injerencia en los asuntos internos de los estados. El trasfondo de esta nueva ofensiva fueron justamente los incuestionables resultados de sus elecciones municipales celebradas en total paz y armonía en una fiesta cívica con la plena participación de su gente. Mantener a Nicaragua en la agenda de este Consejo forma parte de un plan orquestado para pretender justificar la imposición de las ilegales e inhumanas medidas coercitivas unilaterales contra Nicaragua que estas sí constituyen verdaderos crímenes de lesa humanidad. El gobierno bolivariano de Venezuela reitera su firme apoyo al hermano pueblo nicaragüense y a su gobierno y seguirá oponiéndose de manera firme a la politización, a la selectividad y a los dobles estándares en las labores de este Consejo. Muchas gracias, señor presidente. Yo me pregunto cuánto le deben estar pagando ese calvito por decir. También lo dije, lo pensé. Estas estupideces, porque hay que ser, porque si tú vas a vender tu alma al diablo, la vendes con un buen precio, ¿no? ¿Cuánto le estarán pagando a este gordito por eso? Pero bueno, más allá del análisis preliminar del asunto, ¿cómo se tapan entre ellos sus barbaridades, sus atrocidades? Pues que nos olvidamos, claro, nos olvidamos, Carlos, de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, que hasta la nacionalidad le han quitado a cientos de nicaragüenses por el simple hecho de disentir. 300 personas. 300 personas. No, pero lo que han hecho posterior es una cosa grave. Resulta que no están reconociendo los hijos de los exiliados políticos. Y no los están reconociendo porque sus padres no aparecen, no, lo borraron del registro civil. Y los hijos quedan sin poder reconocerse dentro de la propia Nicaragua. O sea, las sanciones llegan también hasta la familia y a los hijos de todas estas personas. Un hecho de verdad lamentable, atroz y que demuestra con claridad el alcance de un régimen que ha acabado con toda organización de la sociedad civil en ese país y que Venezuela quiere imitarlo, por cierto. Entonces, este va a ser... Dime, Carlos. No te interrumpí solamente para hacer una pequeña acotación, pero la barbarie que está cometiendo Nicaragua a todo nivel sobre la sociedad civil, educación, credo, religión, como lo queramos llamar, es bestial, porque está destruyendo una sociedad completa
Es decir, que ya en Nicaragua tú no puedes ni versar ningún tema. Las poesías, los libros, cuadernos, cuentos, periódicos, ya son regidos por un ente inquisidor que es el propio dictador Daniel Ortega, con un pequeño miásculo de personas alrededor que tiene. Bueno, y su mujer, que es el cerebro criminal de varias de las acciones que se han cometido, atrocidades que se han cometido en ese país, porque han aplanado la sociedad. Pero ¿cómo la han aplanado? La han aplanado, todos los que están abajo no tienen derechos. Los únicos que tienen derechos en Nicaragua somos los que estamos aquí, arriba. En la cúpula. Y es el mismo esquema que quieren aplicar en Venezuela. Este discurso que Venezuela está dando a favor de Nicaragua en el Consejo de Derechos Humanos, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es el mismo discurso que tú vas a oír el próximo año cuando a Venezuela se le lleve al Consejo por la eliminación de las organizaciones defensoras de derechos humanos y las ONG. Fuerte contra Locha, que este discurso va a ser el de Nicaragua en defensa del régimen de facto. Sí, eso es cierto, eso es correcto totalmente, porque ya lo están indicando. Y fíjate que lo vuelvo a repetir, Alan, las informaciones principales dentro de los entornos, portales web, website, etcétera, redes sociales, es gracias a la ONG que están hoy día, como quien dice, proscritas relativamente en el país, porque están funcionando pero muy selectivamente los temas, y los están haciendo en las redes rápido y las reenvían a la gente, porque eso que tú estás diciendo puede ocurrir en el país. Bueno, vamos a estar siempre vigilantes de esto y vamos a estar alertando y conversando sobre estos temas y dándole la voz y la amplificación más grande posible a la posición de las ONG venezolanas que vienen realizando una labor extraordinaria en la crisis humanitaria. Pero el diablo suelto allá en Nicaragua es el hijo del diablo suelto de Cuba y es el hijo del new diablo suelto en Venezuela. Bueno, que no es tan new. Ese viene ya desde hace también bastantes años, pero la situación del país, de ese triángulo del mal, es lamentable para su pueblo. Cuba, Nicaragua y Venezuela están sometidos por la misma dictadura, el triunvirato del mal que actúa en esos países. Y no son Gaby Fofomiliki, porque esta gente es mala, perversa. Perversa. Carlos, se nos acabó el tiempo. Bueno, sí, Alan, será hasta mañana si Dios lo permite. Deseándole, como siempre, a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio que esté con nosotros en diferentes emisoras y, por supuesto, en Facebook Live, en nuestras redes sociales y en nuestro portal digital. Una feliz tarde para todos. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Nos vamos a la pausa comercial musical del momento. A regreso, más información. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela. Con ese tema iniciamos el último segmento del programa en la tarde de hoy. Como siempre, con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes, llevamos información de Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Miren, estas son las cosas que pasan en Venezuela y por las cuales Maduro está ante la Corte Penal Internacional y su régimen de facto está calificado como un violador sistemático de derechos humanos en Venezuela. Fíjense usted lo que pasó. Y lo reporta la periodista Sebastiana Barraez, que lo ha publicado en sus canales de comunicación. Resulta que ayer cerró la fecha de presentación de informes y solicitudes y testimonios de las víctimas por violación de derechos humanos en Venezuela. Bueno, uno de los denunciantes vio que pasó esto en su casa, una comisión de 7 hombres que los testigos en el lugar describen como vestidos de negro y azul con armas AK-47 y R-15, llegaron al Fundo La Tigra en Guárico. La Comisión de Funcionarios de la Brigada contra el Terrorismo y la Subversión de la Policía Nacional Bolivariana la presidió el comisario William Mieres, afirma Sebastián Barraez, quien preguntó por los hermanos de Reyes Gabriel Hernández González, el finquero, de quien dijo que tiene una alianza con abogados y colaboradores económicos
así como norteamericanos que actúan contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. No es solo la amenaza contra los hermanos, sino también contra los vecinos de ellos e incluso contra la madre, una anciana que sufrió un ataque al ver que se llevaban a uno de sus hijos presos. El régimen venezolano está actuando en contra de los denunciantes, aquellos que han manifestado los casos de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, aquellos que han llevado el caso y han armado el caso Venezuela 1 ante la Corte Penal Internacional. El Fondo La Tigra es propiedad de Carlos Eduardo Hernández. Está ubicado en el sector Corocito Peñero, afirma Sebastián Barraez, entre los municipios de El Socorro y Leonardo Infante del estado Guárico. Fue el primer lugar al cual llegó una camioneta Look Dimas Chevrolet gris titulada con los emblemas del PNB, de la Policía Nacional Bolivariana y Antiterrorismo, y en ella estos funcionarios señalados anteriormente habrían dicho que recibían órdenes directas de Diosdado Cabello. ¡Qué barbaridad! En la finca no se encontraba el dueño y los funcionarios, la mayoría encapuchados, decidieron entonces llevarse a Humberto Aguilar, encargado de la finca, que le tienen sin razón alguna, lo interrogan y lo liberan el día de ayer. Él explicó que esa propiedad no es de Reyes, sino de Carlos Hernández. Los funcionarios también se acercaron a la finca vecina agropecuaria Monteverde, propiedad de Juan Carlos Rizo, y vieron que había en el galpón una maquinaria, por lo que aprovecharon para decir que eso también es de Reyes Gabriel. La fotografiaron mientras le decían a Aguilar que debía demostrar que esa maquinaria era suya, porque si no se la llevaba. Así detienen al encargado de La Tigra, Humberto Aguilar, y a su esposa y al vecino Juan Carlos Rizo Contreras, y lo llevan a la sede policial de Valle de la Pascua. Luego de interrogarlos horas, los liberan con el requerimiento de que Rizo debe mostrar la propiedad de la maquinaria. También estuvieron en la casa de la madre de él, que está siendo hostigado y perseguido. La señora María Piedad Hernández, madre de los hermanos Hernández, señaló que esa vivienda se la dejó su esposo, que murió hace años. Los funcionarios fueron a esa casa a buscar a otro hermano de este personaje, Jorge Luis Hernández, a quien se llevan detenido. Su mamá estaba ahí asustada y se puso tan mal que los familiares la sacaron a una clínica. Los funcionarios buscaban a Jorge Luis Hernández diciendo que nuestros superiores quieren hablar con él, y se llevaron a estas personas. Le mostraron un video donde se ve al finquero ante una cámara de televisión denunciando a funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y altos jerarcas de gobierno. Así están las cosas en Venezuela. Usted denuncia y la Policía Nacional Bolivariana, a la cual le pagamos todos los venezolanos su sueldo, a la cual le damos supuestamente órdenes en materia jerárquica porque somos el pueblo venezolano frente a ellos. Esa Policía Nacional Bolivariana está siendo utilizada con fines de extorsión, de manejo, de manipulación, de persecución, de asalto a viviendas sin orden judicial alguna, porque en ninguno de los eventos que describe la periodista Sebastián Barraez se mostró una orden judicial. Se actúa impunemente, se agrede y se persigue en Venezuela a los venezolanos disidentes, cualquier tipo de disidencia. Y esto ocurrió precisamente el día que se cerró el tiempo, el espacio temporal para formular denuncias de violación de derechos humanos ante la Corte Penal Internacional. Una nueva violación de derechos humanos se ha materializado, según lo denuncia la periodista Sebastián Barraez en su nota de prensa. Van a enjuiciar a los hermanos porque no pudieron detener al finquero, ni siquiera porque los metieron presos varios años. Le han quitado numerosas propiedades, no lo pudieron agarrar en Venezuela, y después se fue a Estados Unidos, donde ha hecho duras declaraciones contra funcionarios del régimen venezolano. Ahí están las cosas. Grave esto. Vamos a escuchar otro tema que también es preocupante y grave. Hoy entrevistamos a el doctor Alejandro Crespo, y él nos dijo algo muy serio. Estamos en un riesgo muy alto de tener una epidemia de sarampión y difteria en el país. Escuchamos las razones en la entrevista que le hicimos hoy a el doctor Alejandro Crespo. Finalmente, doctor, ¿cuál es la evaluación que usted hace de la situación país en materia de estas enfermedades endémicas? ¿Cuál sería la gran conclusión que pudiéramos sacar en este momento de este tema? Mire, nosotros estamos en un riesgo muy alto en este momento de tener epidemias
poliomielitis, de sarampión y de difteria. Si usted mira la cantidad de niños menores de 5 años que estaban vacunados entre el 2016 y 2019 contra sarampión y difteria y polio, son superiores a las que hoy tenemos. O sea, hoy tenemos menos niños vacunados que cuando tuvimos epidemia de estas enfermedades, de sarampión y difteria me refiero. Entonces hoy el riesgo de que haya sarampión y difteria en el país es significativamente mayor a cuando ya hubo casos en el país. Es muy probable que pronto tengamos algunos casos de estas enfermedades. Esperemos que no, yo espero estar equivocado y que no haya casos de sarampión y difteria en este país. También espero que no haya casos de polio, que tenemos más de 30 años que no vemos una persona con poliomielitis en el país, pero eso puede suceder porque las coberturas de vacunas están muy bajas. Entonces, definitivamente, los ciudadanos debemos tratar de hacer algo, llevar a nuestros familiares a vacunar y vacunarnos nosotros mismos. Debemos exigirle a quienes dirigen la salud en Venezuela que hagan un esfuerzo por resolver los problemas sanitarios del país y debemos poner este tema en la discusión siempre a través de los medios de comunicación, como gracias a ustedes hoy lo podemos hacer, precisamente para generar conciencia en la gente y para lograr exigir a quienes tienen una responsabilidad con la salud de los venezolanos que hagan bien su trabajo. Bueno, ahí están las cosas, muy claro, el doctor Crespo. No hemos sido insistentes en el tema de la vacunación en Venezuela. El gobierno ha abandonado los esquemas de vacunación en Venezuela y tiene razones lógicas de que estemos en riesgo, porque hay en este momento una epidemia de sarampión, una alerta de sarampión en América Latina, y esto seguramente nos va a llegar. Y hay esta situación también con la difteria, cuyos casos han sido declarados oficialmente en Venezuela. Son varios estados del país en donde se vive esta circunstancia. Hasta el polio, y esto es increíble, una enfermedad erradicada en Venezuela. Hay la posibilidad de que llegue. Qué bravo. ¿Cómo ha acabado el sistema de salud este régimen de facto? Vamos a escuchar también las declaraciones de Juan Apis, quien ha presentado su postulación como aspirante al decanato de Ciencias Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela. Veamos. Este 26 de mayo de 2023 tendremos nuestras anheladas elecciones universitarias para renovar nuestras autoridades, en la que participarán los profesores, los estudiantes, los empleados, los obreros, los egresados. Yo, Juan Carlos Apis, he decidido postularme como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Dos serán las claves de nuestra gestión: creatividad y solidaridad. Creatividad para aportar soluciones innovadoras en la búsqueda de recursos. Solidaridad, reconociendo las aspiraciones y las necesidades de cada uno de los sectores que integran nuestra comunidad. Las dificultades que hoy sufre la Universidad Central de Venezuela son parte de un plan de genocidio contra la comunidad ucebista que dirige el gobierno nacional. Ello se evidencia con el cerco presupuestario al cual nos han sometido en los últimos años. Así que llegó el momento de darle otro sentido a la autonomía universitaria, buscando recursos con el apoyo de la empresa privada, con la participación de los egresados, generando mayores ingresos propios. Ucebista, sigamos luchando, sigamos resistiendo. Dios premia la constancia. Bueno, ahí está la candidatura de Juan Apis a del decanato de Ciencias Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela. Importante esto porque es el proceso de democratización al interior de la Universidad Venezolana. Con este reporte despedimos nuestra edición vespertina de Siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hemos hecho con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. Es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores en las distintas emisoras que reproducen, amplifican nuestra señal, también nuestros colaboradores y corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, con la coordinación de su servidor, Adams Peralta. No me queda más que despedirme y recordarles las próximas ediciones de Siempre Venezuela en la mañana en Aruba, al mediodía, de 12 a 2 de la tarde, hora Colombia, y de 4 a 6 horas Colombia en el horario vespertino. Hasta mañana.
mañana. Que pasen una excelente noche. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.